Hola Cupcakers, hoy empezamos con la propuesta que os hice hace unas semanas, así que hoy empezamos la sección Los martes de agosto tú decides. He leído todos vuestros comentarios y muchos de vosotros me habéis pedido que haga postres con sabor a limón y también me habéis pedido un montón que haga una tarta Carlota. Por eso, qué mejor que abrir la sección con la tarta que más me habéis sugerido y con el sabor más refrescante del verano, el limón. Así que hoy haremos una tarta Carlota de limón decorada con frutas. En esta receta no vamos a utilizar ni colorantes ni saborizantes artificiales, ya que esta tarta me encanta así tal cual con un sabor y color totalmente natural. Y la verdad es que decorada con frutas me parece un postre perfecto para combatir el calor. Espero que os guste la receta y sobre todo que la hagáis. Así que si quieres ver cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Vamos a necesitar bizcochos tipo soletillas, ladyfingers o savoiardi. Nata para montar con un mínimo de 35% de materia grasa, también conocida como crema para batir o crema de leche. Leche evaporada, leche condensada, agua fría, grenetina o gelatina en polvo sin sabor y jugo de limón. En primer lugar, vamos a recortar un poquito las soletillas que pondremos de manera vertical alrededor de la tarta. Hacemos esto para que se puedan mantener de pie y nos resulte más sencillo preparar el molde con ellas. Os recomiendo utilizar un molde desmontable, así será facilísimo desmoldar la tarta una vez terminada. Cubriremos todo el interior del molde con las soletillas recortadas, pero antes de acomodarlas las vamos a pasar por leche para que se ablanden un poquito. Os recomiendo sumergir las soletillas que pondremos alrededor del molde solo por la parte interior, es decir, por la parte que va a tocar el relleno de la tarta. Si las mojamos completamente se ablandarán demasiado y se pueden romper. También os aconsejo que os ayudéis de otras soletillas en la base para que nos ayuden a mantener de pie las soletillas de alrededor. De este modo es más sencillo cubrir todo el molde sin que se nos vayan cayendo los bizcochitos. Las soletillas que van en la base como en el resto del relleno sí las debemos sumergir por completo en la leche. Os cuento, yo llamo a estos bizcochitos soletillas, pero es cierto que tienen otros nombres según el país. He estado investigando y sé que en Uruguay y Venezuela se llaman plantillas. En Chile se conocen como galletas de champán. En Argentina y Paraguay se les llaman vainillas. En México son soletas. En Ecuador y Perú se llaman biscotelas. En Colombia se les conoce como lenguas o deditos y en España se les llaman soletillas. Si se me escapa algún nombre, porfa dejádmelo en los comentarios. Espero que os suene alguno de los nombres y así podéis hacer esta tarta sin problemas. Pero si aún así no los conseguís, podéis sustituir las soletillas por galletas tipo María o cualquier galleta de vainilla. Cuando terminemos todo el borde, completamos la base rellenando los huequitos con trocitos pequeños. Ahora que ya tenemos el molde listo, vamos a preparar el relleno. Para ello, lo primero que hacemos es hidratar la grenetina en el agua fría. Lo mezclamos bien con una cucharita y dejamos reposar durante 10 minutos. Mientras, en un bol ponemos la leche evaporada y la batimos a velocidad media durante 2 minutos para que espume un poquito. Creo que en todos los países se la conoce por ese nombre, así que si no la conocéis, podéis preguntar en vuestro supermercado más cercano. Pero si no la conseguís, la podéis sustituir por la misma cantidad de nata para montar, crema para batir o crema de leche. Pasados los 2 minutos, añadimos la nata o crema para batir y batimos un minuto más. Recordad que para que la nata monte correctamente debe contener un mínimo de 35% de materia grasa. Os aconsejo que para que la mezcla os quede bien esponjosita, la leche evaporada y la nata deben estar bien frías. Ahora añadimos la leche condensada y seguimos batiendo un minuto más. Así se integrará con el resto de ingredientes y la nata terminará de montarse. Por último, añadimos el jugo de limón recién exprimido, que es el que le dará el sabor a toda la mezcla. A estas alturas la gelatina habrá absorbido el agua, así que nos la llevamos para calentarla al microondas o a fuego bajito para que se vuelva líquida. En unos 15 o 20 segundos estará lista. Como veis, queda completamente líquida y perfecta para añadirla a nuestra mezcla. Batimos unos segundos para que se integren bien todos los ingredientes. Y ya tenemos nuestro relleno terminado. Ahora pondremos la mitad de relleno en el molde que habíamos preparado con las soletillas. Alisamos el relleno con una cuchara y lo asentamos bien moviendo un poquito el molde. Ahora mojamos más soletillas en la leche y las ponemos sobre el relleno creando una capa lo más rellena posible. Lo mejor es partir los bizcochitos para rellenar los huecos más pequeños. Cuando tengamos la capa lista, terminamos de rellenar el molde con el resto de la crema. El molde que estoy utilizando tiene 18 centímetros de diámetro y 9 de alto. Si queréis, también podéis hacer la tarta en moldes más grandes y bajitos. Para ello podéis partir las soletillas que van alrededor para dejarlas a la medida que necesitéis. Terminamos de aplanar la superficie y nos llevamos la tarta a la nevera o refrigerador durante un mínimo de 6 horas. O mejor si podéis de un día para otro para que cuaje bien el relleno. Ahora sí, ya podemos decorar la parte superior con las frutas que más nos gusten.
Yo en este caso he conseguido fresas y arándanos, pero podéis hacerlo con la combinación de frutas que queráis. Os recomiendo poner la fruta justo antes de servir la tarta, así la fruta estará en su punto perfecto para comer. Para terminar la decoración ponemos un poquito de ralladura de limón por encima, ya que le dará un colorcito amarillo muy bonito sobre los arándanos. Ya solo nos queda abrir el molde para desmontarlo y ver la tarta en todo su esplendor. Como veis, los bizcochos sostienen el relleno sin problemas, pero me gusta servir esta tarta decorada con un lazo. Así que hacemos un lacito y ya la tenemos lista para servir y comer bien fresquita. Esta tarta fría está deliciosa y es un verdadero placer disfrutarla acompañada de fruta, sobre todo ahora en época de calor. También la podéis decorar con otras frutas o hacer el relleno de otros sabores, pero la verdad es que el sabor a limón sienta genial y refresca muchísimo. Me parece una tarta perfecta para este verano. Espero que la probéis y me compartáis todas vuestras fotos en Twitter, Instagram o Facebook. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta y comparte el enlace. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos este viernes con una nueva videoreceta y el martes que viene con otra de vuestras deliciosas sugerencias. ¡Hasta pronto, Cupcakers!